Bien, hermanos, buenos días. Es un gusto, un privilegio verlos, tener esta nueva oportunidad de ser enseñados por Dios, de estar enfrentados, confrontados en su palabra. ¿Qué tal si se dispone ahí donde está y me acompaña en una oración? Padre, gracias por este tiempo que nos permites, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, gracias porque en esta mañana nos permites escuchar tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, porque sabemos que tú hablas a través de ella, Señor. Allí nos instruyes, nos redarguyes, Señor, y hablas a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Colocamos este tiempo, Señor, que vamos a estar meditando en tu palabra, y te pedimos que seas hablando a cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Venimos entonces trabajando en este mes, meditando en la obra perfecta de Dios, y vemos cómo estamos siendo perfeccionados por Dios. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Filipenses, por favor. Comenzamos la semana pasada, o bueno, continuamos mejor la semana pasada, y el pastor nos presentaba 3 pensamientos alrededor de este texto en Filipenses. Filipenses capítulo 1. Versículo 6 dice: estando persuadido de esto. Lo está diciendo Pablo a la iglesia en Filipo, a los filipenses. Está diciendo que Pablo tenía una convicción, una certeza, un convencimiento en él. Dice que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y era una verdad que Pablo le estaba haciendo saber a esta iglesia en Filipenses, y meditamos bajo 3 pensamientos. El pastor nos invitaba a reflexionar en por lo menos 3 aspectos. Uno, hay una buena obra que ha iniciado en aquellos que siguen a Cristo. También hablábamos cómo ese proceso de perfeccionamiento es precisamente eso, un proceso. No ha terminado, todos los días está en construcción, debe completarse. Y también hablábamos de cómo esa obra de perfeccionamiento solo se terminará hasta el día de Jesucristo, y eso lo vimos la semana pasada. Pero permítanme hoy partir de este mismo texto, Filipenses 1:6, para presentar otros pensamientos relacionados con ese proceso de perfeccionamiento que Dios está haciendo en su pueblo. Ahora, esta palabra no era únicamente para esa iglesia en esa época. Para nosotros hoy es también una verdad, y podemos estar, así como Pablo, seguros, convencidos, persuadidos que Dios en cada uno de nosotros ha iniciado una buena obra. Mira a la persona que tiene al lado. En esa persona también Dios ha iniciado una buena obra. Mira a una persona que tiene atrás o adelante. En esa persona también Dios ha iniciado una buena obra. Y no está terminada, está en proceso, ¿no es cierto?, hasta ser perfeccionada. Y parece que Pablo entonces tenía convicción, tenía certeza de lo que estaba pasando en la vida de estas personas y de esa buena obra que Dios ha iniciado en cada uno de ellos. Ahora, Pablo tenía como fariseo la posibilidad de conocer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tenía, aparte del Antiguo Testamento, tenía la ley, ¿no es cierto? Y en ese estudiar, en ese meditar en la palabra, podía entender esto que les estaba compartiendo a la iglesia en Filipenses. No era una palabra de consuelo, o era algo que él no estuviera, o que estuviera diciendo solo por decir. Era una verdad que él conocía, porque a través de la palabra él podía reconocer la obra de Dios. ¿Y qué tal si usted me acompaña hoy en por lo menos 2 o 3 momentos en los que podemos ver a través de la palabra esa buena obra de Dios y cómo Dios esa obra la perfecciona? Acompáñenme entonces en este recorrido. Vamos entonces a volver al principio en su Biblia, Génesis.
desde el principio podemos ver entonces cómo Dios inicia una buena obra. Y en este texto, casi 33 versículos, podemos ver ese proceso de perfeccionamiento de esa buena obra que Dios ha iniciado. Y tal vez nosotros pensamos en la creación, listo, Génesis, y de pronto eso es para que los niños en escuela dominical puedan, pero aún para nosotros hoy es una verdad y puede ser una verdad, y podemos entender ese proceso de Dios. Génesis 1, capítulo 1, nos va a mostrar entonces todo un recorrido que hace Dios, ¿no es cierto?, en una obra que empieza y por su misericordia nos deja ver cómo termina. Y a lo largo de la Biblia podemos ver también la historia de Dios con diferentes personas, cómo inició una buena obra en esas personas y cómo fue ese proceso de perfeccionamiento. Y en algunos otros momentos solo vamos a ver momentos en la historia de Dios con determinada persona y no sabemos qué pasó antes, no sabemos qué pasó después, pero sí podemos entender que no terminó ahí, sino que Dios estaba perfeccionando. Así que esta palabra de Filipenses es una verdad que podemos tener como convicción. El que inició la buena obra la perfecciona. Génesis 1 entonces nos muestra el inicio de una buena obra, la primera obra, ¿no es cierto? Y en sus Biblias dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dos versículos que nos muestran entonces una obra que está empezando Dios. En el principio Dios toma la decisión y empieza a hacer esa buena obra. Dice que creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Y podríamos pensar, ¿cómo puede estar desordenada si más adelante dice que estaba vacía? Bueno, esa palabra desorden podemos dividirla. Sin orden. No había una orden todavía sobre la tierra. No es que estuviera patas arriba, no es que estuviera, no, porque entonces no revelaría el carácter de Dios. Dios no es un Dios desordenado, gracias a Dios, sino que cuando habla de ese desorden, habla de que no había todavía una orden que estuviera sobre la tierra. Por eso el versículo 3 comienza a quitar, digamos, ese desorden, porque allí aparece la primera orden que Dios está dando. Versículo 3 dice: y dijo Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dijo? ¿Qué dicen sus Biblias? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuánto poder necesitaría Dios para hacer lo que estaba haciendo? ¿Sí? ¿Cuántas veces tuvo que decirlo? Una sola vez. O sea que lo que Dios dice se cumple, ¿sí? Dijo Dios con su palabra: sea la luz, y fue la luz. Y versículo 4 dice: y vio Dios que la luz era buena. Entonces, eso que él dijo, ¿cómo le quedó? Bien, él mismo vio que era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6. Luego, de nuevo, dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a esa expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Vamos ahí en esa obra, en ese segundo día. Continúa el versículo 9. Dijo, de nuevo, esa orden. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en su lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. De nuevo, lo que Dios dice, lo cumple. Lo que Dios dice, se hace. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Parece entonces que la Biblia, que Dios está interesado, y no es casualidad que nos esté presentando cómo al final de cada día Él mira lo que hizo, y dijo,
y vio Dios que era bueno. Entonces podemos encontrar ese sentido cuando dice la buena obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba. ¿Qué dice su Biblia? Hierba verde. Y parece un detalle insignificante, pero Dios está estableciendo allí desde el principio que la hierba iba a tener una coloración. ¿Y cuál iba a ser esa coloración? Verde. Dice: que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Vio Dios que era bueno. De nuevo. Y podemos parar allí en este tercer día y mirar, está creando Dios los árboles. ¿Cuántos árboles conocemos? ¿Todos son iguales? ¿Tienen el mismo tamaño, la misma forma, la misma coloración? No. Dice que los árboles iban a producir un fruto. ¿Todos los frutos son iguales? Tienen sabores diferentes, tienen colores diferentes, tienen texturas diferentes. Están clasificados según su especie, según su naturaleza, y desde el principio Dios lo está estableciendo así. Pero eso que Dios hizo en el principio, aún nosotros hoy somos testigos que sigue siendo como Dios lo creó. Estableció una ley: todo árbol va a dar fruto. Y además dijo: dentro del fruto van a haber unas semillas. Entonces Dios está estableciendo esa ley, y aún nosotros hoy podemos ver eso que hace muchísimo tiempo, Génesis 1, Dios está creando, hoy se está cumpliendo. Cuando usted prueba cualquier fruta, no sé qué fruta le guste a usted, a mí me gusta la guanábana, pero cuando estoy comiendo ese fruto voy a tener la certeza que va a saber a guanábana, que no me va a saber a naranja, a mandarina. Voy a tener la certeza que va a haber una semilla allí, porque Dios desde el principio lo estableció. Entonces puedo confiar en un Dios que no cambia. Puedo confiar en un Dios que lo que dice lo cumple, en un Dios fiel. Y en esa medida entonces puedo descansar en esa obra de Dios, porque mientras Él está haciendo esa obra, y es una buena obra además en cada uno de nosotros, podemos conocerle. Podemos descansar en quién es Él, en cómo es Él, en sus atributos. Continúa versículo 13: y fue la mañana y la tarde del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Qué está haciendo Dios entonces allí? El sol y la luna. Pero miren que fue hasta el cuarto día. En el primer día dice sí, creó Dios, separó Dios el día y la noche, pero fue hasta el cuarto día que coloca entonces el sol y la luna. Interesante, ¿no? Y a veces pensamos que depende la luz del sol, y no es así. ¿Para qué puso Dios el sol? Ahí nos dice, va a ser o va a servir como señales para entender. Se me perdió. En el versículo 14, sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. ¿Cuánto tarda la tierra, o cuánto dura un día mejor? 24 horas, ¿no es cierto? Desde el principio Dios lo estableció así. ¿Ha cambiado? No. ¿Cuánto dura la tierra en su movimiento de traslación, en dar la vuelta al sol? 365 días. Entonces, eso que Dios ha establecido desde el principio, hoy también tiene validez, esa buena obra. Y podemos entonces, en esa cotidianidad, en esa creación, en lo que podemos ver, entender a ese Dios fiel, que lo que dice se cumple, en esas leyes que estableció y que aún hoy son verdad para nosotros. Dice, hizo también las estrellas. ¿Cuántas estrellas? Cantidad y cantidad. El sistema solar
pertenece a una galaxia que se llama la Vía Láctea, pero no es la única. Hay cantidad y cantidad y cantidad de galaxias. Y ese detalle ahí como pormenor. Hizo también las estrellas. ¿Cuántas? ¿Qué tan grande es Dios? ¿Podremos confiar en Dios? Claro que sí. Y vio Dios, versículo 18, que era bueno. De nuevo esta frase allí. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era ¿cómo? Que era bueno. Ahora, yo no sé si usted puede imaginarse ese espectáculo. De las aguas saliendo aves. ¿Puede usted imaginarse un águila saliendo del agua? ¿Puede usted imaginarse una gallina saliendo del agua? Un canario y cual especie que usted conozca de aves salir del agua. Es como, no nos cabe en la cabeza, ¿no es cierto? Pero Dios lo está estableciendo así. ¿Todas las aves son iguales? ¿Todas tienen la misma forma, el mismo tamaño? No. Un Dios diverso, un Dios creativo, que se toma el tiempo entonces de hacer esos detalles, ¿no es cierto? Y no obra igual. Dice la buena obra que empezó entonces en nosotros. Entonces en mí, la obra que está haciendo en mí, seguramente es diferente en la que está haciendo en mi hermana o en mi hermano. En cada uno de nosotros su obra es diferente, pero podemos tener la convicción que es una obra buena. Y por eso termina cada día diciendo, vio Dios que era bueno. Y continúa allí diciendo, versículo 22, y los bendijo Dios diciendo, hablando a las aves, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Ahora, ¿cómo se multiplican las aves? ¿Cuál es el proceso de reproducción de las aves? Las aves son seres ovíparos, ¿no es cierto? Tienen y ponen huevos y de allí vienen sus crías. Ahora, ¿dónde ponen esos huevos? En nidos, ¿verdad? ¿Dónde hacen nidos las aves? En los árboles. Ya para ese momento, cuando Dios había creado o estaba creando a las aves, ¿habían árboles? Sí, desde el día tercero. ¿Recuerdan lo que dice? Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto. Cuando Dios está en el tercer día creando esos árboles, adivine para quién los estaba creando. Porque sabía que en el quinto día, cuando estuvieran las aves, necesitaban de esos árboles para poder cumplir lo que Dios les estaba diciendo de multiplicarse. ¿Qué pasaría si hubiera creado primero las aves y luego los árboles? Pues nos dejaría ver a un Dios como desordenado y que diría, uy, ay Dios mío, ay yo mismo, ¿dónde van a ser las aves? Pero miren entonces que todo lo que Dios está haciendo lo hace con un propósito. Dios no improvisa, Dios no tiene plan B, Dios tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué me está pasando a mí lo que me está pasando hoy? Pero en su eternidad Dios sabe lo que está haciendo. Él sabía que esas aves necesitaban dónde poner esos nidos, por eso hace los árboles. Pero déjenme adelantarme un poquito, y no está pensando solo en las aves, está pensando también en usted y en mí. Ya lo vamos a ver más adelante. Dice, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 24, continúa. Luego dijo Dios, otra vez dando esa orden, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Si para nosotros no nos alcanza nuestra mente para imaginarnos ese momento de aves salir de las aguas, ahora sí que este versículo también puede ser tal vez muy complicado o no nos alcanzamos a imaginar. ¿Se imagina usted un elefante saliendo de la tierra? ¿Se imagina usted un perro saliendo de la tierra, a una jirafa?
Bueno, es lo que Dios está diciendo que pasó. Y les podría hacer las mismas preguntas. ¿Todos los animales son iguales? ¿Tienen la misma forma, las mismas características? En su diversidad está haciendo esa buena obra. Y continúa diciendo, y termina como siempre ha terminado, dice, vio Dios que era bueno, ¿no es cierto? Entonces, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, ahora está en el día 6, perfeccionando esa buena obra que inició desde el principio. Y bien interesante como abre el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos ¿a quién? Al hombre. Entonces, todo eso que estaba haciendo Dios era para Dios. Dios necesitaba del día y de la noche. Dios necesitaba de frutos para alimentarse. No, estaba pensando en el hombre, en usted, en mí. Y entonces nos deja ver diferentes atributos a través de esa buena obra que ha iniciado. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y si usted nota ahí en ese versículo hay algo diferente, porque antes, en los días anteriores, había dicho y dijo Dios, pero en este versículo no está diciendo dijo Dios sea el hombre. Ahora, ¿lo hubiera podido hacer con una orden de su voz? Claro que sí, pero parece que nos quiere dejar ver que hay algo especial y que ese ser en la creación iba a ser creado de una manera diferente. Miren el versículo 7 en el capítulo 2. Entonces Dios formó al hombre. Entonces ya no es una orden de su voz, sino que se toma el tiempo de formarlo, ¿sí? Y no del barro, como podemos pensar. ¿Qué dice su Biblia? ¿Lo formó de dónde? Del polvo. ¿Cuánto poder para hacer eso? ¿Podemos nosotros tomar polvo y tratar de hacer alguna figura? Complicado. Pero más loco porque sigue diciendo ahí, después de eso, ¿qué hizo? Sopló. ¿Puede usted imaginarse tener en su mano polvo, tratar de hacer una figura y después soplarla? Para nosotros se destruye, se cae. No, para Dios, en vez de destruir, dice que dio vida. Entonces usted y yo somos creados por Dios, dice en Cristo Jesús, para buenas obras, ¿no es cierto? Pero se toma el tiempo Dios de formarnos, se toma el tiempo Dios de soplar en nosotros, y entonces parece que hay una obra especial en el hombre, y que todo eso que ha creado atrás revela quién es Dios. Imagínense al hombre viendo todo lo que Dios había creado, y todo eso le dice: es para usted, para que usted lo señoree, para que usted gobierne, para que usted administre. Y continúa el texto diciendo, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Pero no solamente deja esa palabra bueno, mire cómo continúa: era bueno en gran manera. Si antes era bueno, ahora está diciendo es bueno en gran manera. En otras traducciones dice: y he aquí que era perfecto. Entonces, todo ese proceso de una buena obra que Dios inició, podríamos preguntarnos: ¿será que Dios hubiera podido hacer todo lo que hizo de una sola vez? ¿Tendría el poder para hacerlo? Claro que sí, pero se toma el tiempo de hacerlo paso a paso, día a día, no porque no pudiera hacerlo, sino por puro amor para usted y para mí, para que entendamos que es un proceso, y que en ese proceso podemos estar viendo y podemos estar conociendo
quién es Dios. Y colocamos y vemos ahí diferentes atributos que podemos reconocer solamente en ese capítulo 1 de Génesis. Un Dios eterno, un Dios soberano, todopoderoso, santo, creativo, que cuida de su creación, un Dios amoroso, un Dios que todo lo sabe, un Dios omnipresente, un Dios proveedor, un Dios bueno, un Dios fiel, y seguramente usted puede agregar diferentes atributos a esa lista. Una buena obra que duró 6-7 días, pero que nos deja ver todo el proceso de Dios, que nos deja ver toda la obra de Dios, que nos deja entender y conocer quién es Dios y cómo es Dios. ¿Qué tal esa buena obra? Entonces, si entendemos esto de la creación, así como Dios hizo su obra y vio que era perfecta, entendemos cuando Pablo le está diciendo a esta iglesia en Filipenses y hoy a nosotros la buena obra que inició en cada uno de nosotros. ¿Desde hace cuánto? No sé. Pero lo que tenemos la convicción, la certeza, la seguridad hoy es que esa buena obra que inició hoy la está perfeccionando, que mañana la perfeccionará y que hasta el día de Cristo la va a perfeccionar. Y esa obra es para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que podamos ser como Jesús. Si Dios dijo que la va a perfeccionar, Él es fiel. Si yo veo la hierba verde, sigue siendo verde desde el principio. Entonces puedo confiar que ese mismo Dios que dijo que la tierra y la hierba iba a ser verde y sigue siendo verde, va a cumplir esa palabra, que va a perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Trae descanso, trae consuelo, trae seguridad, entender que Dios está obrando en mí y que todos los días puede ver esa buena obra en cada uno de nosotros. Ahora, Dios es un Dios eterno. Seguramente Él en su eternidad ya sabía cómo iba a terminar la creación, pero también es un Dios que camina con nosotros día a día. Entonces no se queda ya en esa eternidad, sino que día a día camina con nosotros para que podamos entender cómo está perfeccionando cada uno y su obra en cada uno de nosotros. Y además de Génesis, o bueno, a través de la palabra podemos ver diferentes momentos también que Dios nos deja conocer su obra en algunas personas, ¿no es cierto? Y vamos, acompáñenme a mirar en esta parte dos, por lo menos, personajes, dos hombres de la Biblia que y seguramente y hay mujeres también en las que Dios nos muestra esa buena obra. ¿Recuerdan con la mujer samaritana? No sabemos qué pasó antes, no sabemos qué pasó después, pero ese relato que hay en la Biblia nos deja ver cómo Él estaba perfeccionando esa buena obra, ¿no es cierto? Y hay otro personaje, acompáñenme en sus Biblias al libro de Éxodo, ¿no es cierto? Y voy a pedirle a David que me acompañe por aquí, por favor, para que nos ayude de una manera visual a entender un poquito lo que está pasando aquí. Éxodo capítulo 14. En Éxodo entonces nosotros encontramos a un hombre en el cual Dios también había iniciado una buena obra. Esa obra o ese hombre se llama Moisés, ¿no es cierto? Y ustedes recuerdan todo lo que ha pasado con Moisés, ¿sí? Tal vez entendemos y podemos recordar esa obra de Dios, esa buena obra de Dios en Moisés. Pero entonces en este capítulo 14 Moisés se está enfrentando a un nuevo día, digámoslo así, en ese modelo de ser perfeccionado. Entonces voy a pedirle a David que mire para allí y ustedes me van a ayudar a ser el pueblo. En ese momento la situación, el pueblo de Israel había salido de una manera bien interesante, bien poderosa, viendo las maravillas de Dios obrar, pero llegan en una situación donde se enfrentan a una situación complicada y era la de encontrarse frente al mar. Ahora, usted y yo sabemos cómo termina la historia, pero piensen en Moisés en este momento, que hubiera podido estar pensando qué va a pasar, ¿no es cierto? Mire lo que dice el versículo 10.
Éxodo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras de ellos. Entonces al frente tenían al mar, y ¿quiénes venían atrás? Los egipcios. Complicada la situación. Dice, alzaron sus ojos y venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron, temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés. Entonces imagínense a un pueblo alegándole, peleándole a Moisés, ¿no es cierto? Ayúdenme a gritarle. ¿Qué le podrían estar diciendo a Moisés? Si usted hubiera estado en la posición de pueblo, atrás los egipcios, al frente del mar, y ahí está este Moisés que los había traído hasta acá, ¿qué le hubieran podido gritar? ¿Qué le hubieran podido decir a Moisés? Bueno, ayúdenme a gritar, solo llamémoslo por el nombre. Moisés, ayúdenme. Moisés. Parece que Moisés está como asustado, ¿no escucha? Moisés, Moisés. Y continúa, no le decían solo Moisés, mira lo que le decían, versículo 11: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos acá en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y seguían, Moisés, Moisés, pero entonces me voy a morir. Hasta aquí nos trajo el río. Pero miren que Moisés podía pensar, podía recordar y podía estar seguro de una buena obra que Dios había iniciado en él. La edad de Moisés era más o menos en ese momento 80 años. Pero quiere decir que hace 80 años atrás Dios inició ya en él una buena obra. Vamos a ver esa buena obra. Éxodo capítulo 2, vamos a devolvernos un poquito ahí en nuestras Biblias. Y en Éxodo capítulo 2 nos deja ver un suceso en la vida de Moisés, y era tan solo siendo niño. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó un arca de juncos, la fateó con asfalto, brea, y colocó en ella al niño. ¿A quién? A Moisés. ¿Quién está haciendo eso? Su mamá. ¿Por qué? Porque sobre Moisés y porque sobre todos los pueblos, sobre todos los hijos en Israel, había un decreto de muerte. Todo hijo que nazca varón debe morir. Pero su madre dice que lo colocó en un arca y lo colocó en un río. Y miren lo que sucedió. Y una hermana suya lo puso lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando vio al niño, he aquí el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. La hija del faraón sabía que este era un hijo hebreo que debía morir. ¿Quién había dado esa orden? El faraón, su papá, ¿no es cierto? Pero mire la obra de Dios en este niño. Y continúa. Y bueno, continúa la historia diciendo que fue la misma mamá la que lo crió, la que lo estuvo allí. Es más, la hija de Faraón le pagó, versículo 9, yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Chévere, le estaban pagando a la mamá por criar al niño. Interesante. Versículo 10, y cuando el niño creció, ella, la mamá, lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre ¿cómo? Moisés. El nombre no se lo puso la mamá. Dice que el nombre fue puesto por la hija de Faraón. Y mire lo que dice, ¿por qué le puso Moisés? Diciendo, porque de las aguas lo saqué. Otra traducción dice que esa palabra Moisés deriva de un verbo que significa salvar. Entonces la mamá, la hija del Faraón, le coloca por nombre Moisés, es decir, salvado de las aguas. Entonces, si volvemos al capítulo 14, ¿qué le estaba gritando el pueblo? Ayúdenme otra vez. Moisés, Moisés, Moisés. ¿Pero qué significa Moisés? Salvado de las aguas, salvado de las aguas, salvado de las aguas. ¿Qué podría estar pensando Moisés?
esa buena obra que Dios inició cuando Él era bebé, cuando era niño, hoy la estaba perfeccionando no solamente en Moisés, la estaba perfeccionando en todo el pueblo. Salvado de las aguas, Dios ya había hecho algo en el inicio del proceso de Moisés. Gracias, Moisés. Dios había hecho ya algo en el inicio con el proceso de Moisés, pero hoy, en ese momento, está perfeccionando esa buena obra en Moisés, y no solo en Moisés, sino en todo el pueblo. Y el pueblo de Israel, si hubo alguien que hubiera podido disfrutar de la buena obra todos los días, fue el pueblo de Israel. Dice que tenían la misma presencia de Dios a través de una columna en la noche y una columna de fuego. Todos los días podían ser testigos de esa obra. Entonces, esa buena obra que inició en Moisés, cuando nació, 80 años después, la estaba perfeccionando. Y conocemos la historia. Y si no, aquí está la Biblia para que usted pueda mirar qué pasó con Moisés, cómo Dios perfeccionó su historia, su obra en la vida de Moisés. Y si Dios inició una buena obra en Moisés, hoy con nosotros podemos entender que también ha iniciado una buena obra. No sé hace cuánto, no sé bajo qué circunstancias, pero con la certeza que hoy la está perfeccionando, que mañana la va a perfeccionar. Y permítanme terminar con un último personaje en el cual podemos entender una última verdad por hoy frente a ese proceso de ser perdonados. Allí mismo en Génesis, vamos al capítulo 50, Vamos al versículo 14, capítulo 50, versículo 14. Otro hombre en el cual Dios estaba iniciando una buena obra y la seguía perfeccionando, José. Ahora, nosotros conocemos la historia de José, conocemos cómo comenzó José, y podemos ver cómo terminó José. Fue vendido por sus hermanos, ¿no es cierto? Fue vendido a unos esclavos, fue esclavo en Egipto. Luego fue acusado falsamente de que él trató de abusar de la esposa de Potifar, por eso estuvo en la cárcel, ¿no es cierto? Y conocemos toda la historia. ¿Y cómo poder entender entonces esa buena obra en la vida de José? Podríamos decir y pensar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Cómo es que es una buena obra el hecho de que José sea esclavo? ¿Cómo es una buena obra el que José esté ahora en la cárcel? Y hay un versículo, Romanos 9:20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Podríamos pensar, si hay alguien que tiene derecho a estar traumatizado por lo que le pasó, fue José. Tendría todo el derecho de estar peleado con la vida, porque no hizo nada y estaba en la cárcel. Porque no hizo nada y fue vendido por sus hermanos. Pero Dios estaba perfeccionando la buena obra que había iniciado en él. Y al final de los días, miren lo que pasa. Génesis capítulo 50, versículo 14. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que le habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios
Me encanta esos textos que mueven completamente la idea. Dice, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Increíble ver a un José que podía tener todos los traumas y pero estaba entendiendo que eso era parte del proceso y de esa buena obra que Dios estaba perfeccionando en él. Dice, pero Dios. Ahora, en nuestro caminar podemos enfrentarnos a diferentes situaciones complicadas. Un mal negocio, una mala decisión, no sé, póngale el nombre y seguramente cada uno de nosotros podemos tener diferentes momentos, ¿sí? Y para nosotros podemos decir, esto es un buen plan de Dios, esto es su parte de esa obra que Dios está perfeccionando. José hubiera podido pelear con Dios y decirle, Señor, ¿qué estás haciendo? Pero él entiende aquí, por eso dice, pero Dios. Y era parte de esa buena obra que estaba perfeccionando. Si Dios no hubiera obrado como obró en la vida de José, no hubiera preservado la vida de sus hermanos y no hubiéramos tenido pueblo de Israel, porque de allí descienden las 12 tribus. Entonces podemos entender a un Dios y confiar en un Dios que sabe lo que hace, que no improvisa, en un Dios que tiene control de cada situación y que a pesar de que no podamos entender qué está haciendo ni cómo lo está haciendo, podemos recordar de nuevo sus atributos. Dios no tiene plan B, Dios no improvisa. Con cada uno de nosotros dice, y por eso Pablo tenía esa certeza, tenía esa convicción, esa seguridad que ha iniciado una buena obra. Hoy, en medio nuestro, esa obra está siendo perfeccionada. Y todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo de una manera buena. Podemos descansar en un Dios fiel. Podemos descansar en un Dios eterno. Podemos descansar en un Dios que obra de manera particular. Lo que Dios hizo en determinada persona no es lo mismo que va a hacer en la otra. Y gracias a Dios que no es así, porque seríamos entonces máquinas. Pero Dios nos ve como hijos, Dios nos ve como individuos y en esa medida podemos entonces confiar en su buena obra. La buena obra que inició en usted la está perfeccionando hoy, la continuará perfeccionando mañana. Dios no tiene afán. Hubiera podido hacerlo todo, la creación, en un día, pero se tomó el tiempo para hacerlo. Así con nosotros. Dice que esa obra va a ser perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Entonces podemos descansar en esa obra de Dios. Padre, gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia Señor, gracias por tu palabra Señor, gracias porque podemos entender cómo obras para bien Señor. Entendemos textos que nos dejas cuando hablas que todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias Señor porque aún a pesar de las dificultades, a pesar de las diferentes situaciones que podamos estar viviendo Señor, tú estás perfeccionando esa buena obra Señor. Gracias porque tú no improvisas Señor, sino tú tienes planes de paz, pensamientos de paz, de amor para cada uno de nosotros, para darnos ese fin que tú buscas Señor, y es que podamos llegar a la estatura, Señor, de tu Hijo Jesús. Padre Santo, que esta palabra quede en nuestras mentes, pero que llegue a nuestros corazones y podamos tener la convicción de esa buena obra que tú estás perfeccionando en cada uno de nosotros. Señor, y gracias porque entonces podemos cantar con entendimiento, reconociendo quién eres tú, reconociendo tu fidelidad, reconociendo tu misericordia y reconociendo tu cuidado en medio nuestro, Señor. Gracias porque no somos producto terminado y en esta esperanza podemos confiar en tu obra, en tu obrar en medio nuestro, en medio de nuestras vidas. Te exaltamos, Señor, eres bueno. Toda la gloria para ti, Señor.